Capítulo 1. Ataque cósmico. Estamos bajo un constante ataque del cosmos. Consciente o inconsciente, estamos a su merced. Su constante bombardeo de infinidad de pensamientos es implacable. Estos pensamientos nos perturban cuando deseamos conciliar el sueño. Al relajarnos después de un día difícil, nos impiden darnos el lujo de tener tranquilidad mental. Siguen trabajando a pesar de nuestros esfuerzos por aquietar nuestro cerebro. Hacer a un lado, así sea momentáneamente, los pensamientos que el cosmos nos impone se convierte en una tarea monumental. Después de un tiempo, simplemente nos resignamos a ello. La batalla es demasiado furiosa y no hay señales de apaciguamiento. Por lo general, resulta inútil lo que hagamos la gran mayoría. Parece que la única salida es escapar a otra ocupación. Pero entonces la posibilidad de relajarnos nos elude nuevamente. Este predicamento, afirma el Zohar, debe convencernos del poco control que ejercemos sobre nuestra mente y nuestro destino. No asumimos nuestra responsabilidad por lo que nos ocurre. Cuando reconocemos el grado de manipulación externa de que somos objeto, y únicamente entonces podemos mejorar nuestro bienestar físico y mental. ¿Es que el cosmos afecta e influye a toda la gente de la misma manera? Y si no es así, ¿por qué no? El conjunto cósmico de actores celestiales es manejado por la fuerza, la realidad omniabarcante. Sus rotaciones, movimientos y revoluciones aparecen dentro de un programa regular y predeterminado, pero que cada uno de nosotros es influenciado por sus inteligencias astrales de distinta manera. ¿Qué es entonces lo que determina el cómo y el porqué de los seres humanos que seamos afectados por estas influencias extraterrestres, en una forma única, individual y particular? ¿Qué factor actúa para que casi forcemos a obrar, de tal manera que luego nos preguntemos, ¿por qué hicimos esto? El cabalista se pregunta, en primer lugar, ¿qué causó qué? Y esto a pesar de la conclusión del Zohar, de que nuestro universo y las vidas de todos los humanos están programadas en planos cósmicos computarizados. No obstante, ¿cómo es que estos planos toman en cuenta las características individuales que programan cada aspecto de nuestro universo en forma propia y particular? La reencarnación, el cassette de vidas anteriores, es responsable de la creatividad de la persona, de su libre albedrío y de sus emociones, tales como amor, odio, miedo e instintos beligerantes. Este cassette tiene una inteligencia propia. Basadas en conductas anteriores, las incontables acciones, tanto positivas como negativas, crean un nuevo ADN metafísico, que es la incorporación de todas estas acciones previas. La interfaz entre los ámbitos físicos
físico y metafísico, entre el presente y el pasado, es el alineamiento de los cuerpos astrales al momento de nuestro nacimiento. La perspectiva cabalística de la astrología difiere dramáticamente de los objetivos convencionales de esta ciencia. La astrología convencional sostiene que el individuo seguirá una ruta de acción debido a la posición de las estrellas. La Kabbalah sostiene que el proceso de Tikkun ubica al individuo en una situación astrológica para que las estrellas lo influyan en la dirección necesaria. Las cartas astrales son una imagen pictórica de esta interfase metafísica. Las entidades celestiales, físicas, no determinan o afectan el ámbito metafísico anterior. Es siempre el ámbito no material, incognoscible, el que finalmente manifiesta los canales particulares de energía a través de los cuales se hace realidad la existencia física y material. Estos canales de energía proporcionan las variadas escenas de nuestras vidas anteriores. Cuando nos hemos comportado de manera negativa durante un momento particular de nuestra vida presente, que corresponde a una encarnación anterior, quedamos infundidos con energía e inteligencia negativa. Nuestra actividad negativa previa queda superimpuesta a las experiencias de nuestra vida presente para brindarnos otra oportunidad de hacer una corrección o tikkun. Cada día de una vida presente corresponde exactamente al tiempo de otra anterior. Si, por ejemplo, el día de hoy es nuestro cumpleaños número 26, los cuerpos astrales transmitirán una impresión de comportamiento idéntica al de esa fecha en una encarnación previa. La interfase se ocupa de las combinaciones de complejas fuerzas de vida que subsecuentemente se manifiestan en nuestro ámbito físico presente. Al momento del nacimiento, la posición de los complejos mecanismos de los cuerpos planetarios actúa como una interfase física que abarca la impresión total de vidas anteriores. Este proceso es comparable al que tiene lugar en el momento de la concepción, cuando el esperma del hombre y el óvulo de la mujer aportan su propia impresión al embrión en desarrollo. Cuando leemos en el Zohar que estas influencias astrales tienen un profundo efecto en nosotros, es debido a que el proceso de reencarnación está basado en las fallas del carácter de una vida anterior. La hora exacta y el lugar de nacimiento revelan el patrón de vida principal, y lo subrayo, el patrón principal del individuo, así como su poder potencial, sus apegos y problemas. A pesar de toda la inviolabilidad del patrón básico del destino, tenemos un grado de libertad casi ilimitado. Nosotros podemos determinar cómo tendrá lugar el proceso del tikkun en la vida presente. La carta natal revelará los velos y restricciones que nos impiden sentirnos libres. Además, la miopía, la intolerancia y las actitudes no espirituales del pasado pueden impedir que hagamos uso de las herramientas disponibles, mediante las cuales podemos trascender a otro nivel de conciencia y cambiar nuestro destino. Estos velos son de nuestra propia creación.
Hoy en día, la oposición de algunos a la Kabbalah es una mera actitud involuntaria asumida en una vida anterior, que se expresa nuevamente. Nosotros construimos antes estas barreras. Sin embargo, precisamente porque son producto de nuestra manufactura, también podemos romperlas y ascender a niveles superiores de conciencia. Retomando por un momento el bombardeo cósmico que la mayoría de nosotros experimentamos durante los momentos en que estamos relajados, ¿dónde se encuentra la fuente de esos pensamientos complejos y diversificados que aparecen en nuestro subconsciente? Dado que el subconsciente no razona, sino que actúa de acuerdo a los insumos programados en otra o en muchas otras vidas anteriores, estos pensamientos son una acumulación de lo que entonces venía sucediendo. Además, los innumerables impulsos que sobresalen del entramado mental se convierten en parte integral del proceso de pensamiento. Al comparar este proceso con el de una computadora, encontramos que, en el caso de la máquina, ésta piensa por nosotros, pero cuando usamos la mente nosotros somos el proceso mismo. Los impulsos y los estímulos electrónicos permiten que una computadora, en estado funcional, produzca los resultados y la impresión finales. Nuestra mente subconsciente opera sobre un principio similar, con la excepción de que los humanos tenemos la capacidad de concientizar los estímulos como expresiones del ataque cósmico. El mismo proceso ocurre en nuestros cuerpos físicos al nivel terrenal. La estimulación física o emocional de nuestro cuerpo o de nuestra psique produce diferentes respuestas, algunas sutiles y otras más aparentes. En el universo metafísico, las estrellas no brillan constantemente ni transfieren energía sin cesar. Más bien irradian únicamente a intervalos establecidos. El Zohar establece que cada unidad de conciencia o inteligencia retorna a su posición anterior, no manifestada después de haber cumplido su propósito. Por lo tanto, nuestro universo mundano y nuestros propios cuerpos físicos reflejan un constante vaivén entre la realidad terrena y la realidad de los sistemas celestiales. El ámbito cósmico constituye el estadio temporal y libre de espacio que debemos alcanzar si queremos ser los amos verdaderos de nuestro propio destino. Una vez más, queda demostrada la gran verdad zohárica. Tal como arriba, así abajo. Podríamos parafrasearla y decir, tal como en el universo metafísico, así en el físico. Para ilustrar con mayor claridad este punto, reflexionemos por un momento en la respuesta del átomo a la estimulación externa. Algunos electrones, al ser estimulados, se excitan y responden desplazándose a una órbita más alta, más lejana del núcleo. Al cesar el estímulo regresan a sus ciclos orbitales anteriores. Finalmente, la penetración y la observación de áreas más profundas y microscópicas nos permitirán ver el rápido vaivén que tiene lugar en este proceso.
La inundación de energía e inteligencia de pensamiento a la que estamos sujetos en esta vida se origina en el cosmos. Sin embargo, la Kabbalah nos revela que ni siquiera el cosmos está considerado como la fuente principal del bien y del mal, de la salud y la enfermedad. La tensión nerviosa y la tranquilidad subrayan la necesidad de determinar la fuente. Toda vez que continuemos enfocando nuestra atención en los síntomas, fracasaremos en nuestro avance hacia el descubrimiento de las causas subyacentes. La invasión de nuestros cuerpos con medicamentos y cirugía para corregir los síntomas de la enfermedad consume la energía creativa necesaria para encontrar la causa básica y explicar el remedio. Hemos sido programados por nuestra cultura para creer que algo más que el alivio temporal es probablemente imposible y entonces deleguemos toda la responsabilidad de nuestra salud a las autoridades. Existe un antiguo y conocido dicho cabalístico: se recibe lo que se pide. Entonces podría surgir si verdaderamente esto es tan sencillo. Entonces, ¿por qué todo el caos y el desorden? Si la fuerza se preocupa por nuestro bienestar, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué nos enfrentamos a índices cada vez mayores de enfermedades cardíacas, cáncer y otras enfermedades degenerativas? Todo ello a pesar de los avances científicos de este siglo. Trascender el modelo básico de la sociedad solamente será posible si también estamos dispuestos a cambiar otras cosas. Se requiere una completa transformación social y cultural. ¿Cómo y dónde se puede dar esta revolución educativa? ¿De quién será la responsabilidad de impulsarla y llevarla a una conclusión exitosa? Los propios habitantes del planeta Tierra son los únicos participantes de esta revolución, a la que me he referido como popular y necesaria. En la era de Acuario no podemos seguir dependiendo de las intervenciones del gobierno o de cuerpos de autoridad para librarnos de nuestra condición presente y de las múltiples afecciones que nos aquejan. El individuo es el único que puede liberar a la humanidad del desorden en que nos encontramos. El fracaso de los gobiernos para refrenar la ola de autodestrucción del hombre por el consumo de drogas es más que evidente. El problema del abuso de las drogas es una tarea más que monumental para que un gobierno la emprenda solo. La carga financiera y los recursos humanos necesarios son superlativos para que en un gobierno o un grupo de gobiernos se responsabilicen de ello. El presente marco de referencia de las ciencias sociales es inadecuado. A la luz de las recientes revelaciones en torno a la plaga del SIDA, es evidente que el enfoque médico es cada vez más irreal. El azote de las enfermedades a nivel mundial no ha sido abatido, a pesar de la enorme acumulación de nueva información. Por lo tanto, aun cuando se ha progresado en el esclarecimiento de los factores biológicos implícitos en enfermedades específicas,
y en el desarrollo de tecnologías para combatirlos, el mero hecho de identificar y clasificar la enfermedad no necesariamente significa progreso en la atención de la salud. Esto no quiere decir que en las áreas de medicina de emergencia no ha habido un considerable avance en el tratamiento de infecciones agudas, nacimientos prematuros, etc. Los espectaculares procedimientos médicos en el trasplante de órganos y en la cirugía de corazón abierto no nos resuelven la interrogante de por qué aparecen estas condiciones en primer lugar, ni de cuáles medidas se podrían haber tomado para prevenir que se dieran estas enfermedades. Las investigaciones médicas contemporáneas se han atribuido el crédito por el significativo abatimiento en los últimos 100 años en la incidencia de enfermedades infecciosas tales como el cólera, la poliomielitis y la tuberculosis. Hoy en día ya no existe casi ninguna de estas enfermedades. Sin embargo, Thomas McCown, un especialista líder en el campo de la salud pública y la medicina social, proporciona pruebas suficientes de que el sorprendente abatimiento de la mortalidad no fue resultado de la intervención médica exclusivamente. Hubo otros factores que también contribuyeron, incluyendo las mortajas en la higiene, la salubridad y la nutrición. Su estudio demostró que todas las principales enfermedades infecciosas habían llegado a su clímax y comenzado a declinar mucho antes de que se introdujeran los primeros medicamentos efectivos para combatirlas y las técnicas de inmunización. Muchos otros experimentos en la investigación parecen indicar que la intervención médica por sí misma es incapaz de producir cambios significativos en los patrones básicos de enfermedad. Este libro no pretende condenar a las prácticas médicas, a la investigación o a los facultativos, cuyos ideales los llevaron a preocuparse por el prójimo y mejorar su bienestar físico. La responsabilidad que tenemos por el bienestar de cada individuo quedó expresada en el Código Universal de la Biblia. Si dos forcejean y uno hiere al otro, le pagará su tiempo perdido y hará que lo curen por completo. Sin embargo, según varios comentarios sobre la Biblia, parece que la comprensión principal por parte del médico debe ser que él es únicamente un canal para los efectos curativos. La capacidad de curar depende del nivel de espiritualidad del médico y de si practica o no la profesión con un profundo respeto por la dignidad y el sufrimiento humanos. ¿Por qué da la Biblia tanta importancia a la espiritualidad y humanidad del médico? ¿Por qué enfatiza la percepción consciente como un prerequisito para el médico? Desde la perspectiva del cabalista, necesariamente se debe considerar la capacidad del médico. Sin embargo, en tanto que su habilidad está limitada generalmente por el nivel actual del potencial humano, del 5 al 12%. El cabalista le exige al médico cualidades adicionales para que se incremente su capacidad de curar. El cabalista jala la energía de los campos ilimitados, de los inagotables manantiales de información disponible, gracias a su dilatada percepción de la conciencia cósmica. La conciencia cósmica es un derecho divino que todo ser humano tiene por el solo hecho de nacer.
El cabalista explica esta universalidad en términos de la capacidad intrínseca de la mente humana para establecer contacto con dicha conciencia. El término cósmico indica e incluye la necesaria información de energía e inteligencia disponible para un individuo en un momento determinado. El sistema nervioso del ser humano, así como su cerebro, son sistemas altamente complejos cuyo profundo misterio sigue intacto en muchos de sus aspectos, a pesar de varias décadas de intensa investigación. La mente humana es el sistema viviente por excelencia. Es un sistema viviente. En el siguiente capítulo nos ocuparemos más a fondo de su complejidad y de su relación con el cuerpo. Bástenos por ahora señalar que la mente incluye la capacidad de traducir información del pasado remoto y de ocuparse del futuro distante. Debido a esta característica poco usual que permite distinguir al ser humano de otros animales, somos atraídos hacia el cosmos en forma innata e inconsciente. ¿Por qué? Porque el cosmos contiene los ingredientes necesarios para la realización humana. Como extensión de la fuerza, el cosmos está principalmente orientado a compartir su beneficencia en forma incluso mayor a nuestro deseo de recibirla. Mayor aún que el deseo de amamantarse del terreno es el deseo de compartir de la vaca. Sin embargo, entremezclado con su intrínseco deseo de compartir, el cosmos también contiene su porción de energía e inteligencia negativa. Como una interfase, el cosmos comunica nuestras vidas pasadas con un complemento pleno de actividades, tanto positivas como negativas. Al interactuar con nuestro medio ambiente, se da un juego continuo de influencia mutua entre el mundo cósmico celestial y nuestro mundo interno de realidad terrena. El patrón cósmico que percibe el cabalista se conforma en una manera muy fundamental con nuestro plano terreno. El hombre consiste de dos realidades, la interna del alma y la externa corporal, que conocemos como nuestro cuerpo. Como seres humanos, conformamos nuestro medio ambiente muy efectivamente, dependiendo del cual de las dos realidades determine nuestra conducta. Nuestra conciencia del alma posee una energía e inteligencia similar a la de la fuerza, o sea, el deseo de recibir con el fin de compartir. El alma es una fuerza metafísica que crea vida dentro de nosotros. Cuando el alma deja el cuerpo, crea muerte, ya que el cuerpo no tiene vida en sí mismo. La existencia física deja de tener propósito. La conciencia de nuestro cuerpo es un canal motivador para el deseo de recibir para sí mismo. El cuerpo es una entidad física. Lo que lo hace crecer y funcionar trasciende la operación celular y el componente genético. A esta fuerza se le llama energía del cuerpo, la cual, como el deseo de recibir para sí mismo, es la raíz de todo mal. La razón de ello es que las personas quedan sujetas a las limitaciones del tiempo, espacio y movimiento, como resultado de esta conciencia de fuerza. Su energía es la misma que la de la Tierra,
que mediante la fuerza de gravedad desea engullir todo lo que está a su alcance. Únicamente cuando la conciencia del alma domina a la conciencia del cuerpo, éste queda integrado al todo, transformándolo en un deseo de recibir con el fin de compartir. Cada cuerpo celeste consiste de una formación idéntica de alma interna y conciencia de cuerpo. Dependiendo de nuestra capacidad para establecer contacto con la energía e inteligencia cósmica positiva, así también debemos darnos cuenta de la influencia de energía e inteligencia negativa del cosmos. El cosmos canaliza hacia los seres humanos todo tipo de negatividad disponible. Recurrir a métodos que nos permitan repeler su ataque es de primerísima importancia para asegurar nuestro bienestar físico y mental. Otra considerable importante en nuestra investigación de las causas del cosmos personal y universal es la vulnerabilidad. En casos de accidentes serios o del desarrollo de un cáncer, la cosmovisión cabalística nos indica que la vulnerabilidad es el agente directamente responsable de la invitación y la manifestación de un ataque cósmico negativo. Tomemos nuevamente el cáncer como ejemplo. De tiempo en tiempo, todos producimos células anormales en nuestro cuerpo. Esto se puede atribuir a factores externos como a una distorsión del funcionamiento celular. Normalmente, el sistema inmunológico del cuerpo, incluyendo el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, considerado como el componente fundamental de la información genética del individuo. Nota del traductor. Vigila muy de cerca el desarrollo de células anormales y las destruyen. Así pues, para que aparezca un cáncer, el sistema inmunológico debe ser inhibido de alguna manera. El punto importante aquí es que algo le sucede a la persona que contrae cáncer que le crea una vulnerabilidad. Todos los factores anteriormente mencionados, tales como la tensión nerviosa, los alimentos que ingerimos y el medio ambiente, pueden tener relación con la incidencia del cáncer. Sin embargo, ninguno de ellos ofrece una explicación completa del por qué ciertos individuos en particular, en momentos muy específicos de sus vidas, presentan la producción de células cancerosas y, una vez atraídas estas células, el por qué las defensas del cuerpo no funcionan. Ciertamente, estos mismos individuos que han estado expuestos a los mismos factores en otros tiempos, si hubiese habido una predisposición genética, esta estaba ahí desde el primer día. Toda condición genética del funcionamiento celular anormal está presente a lo largo de la vida. La pregunta crucial es: ¿qué le sucedió a las defensas del cuerpo que permitieron que estas células produjesen otras tantas del tipo canceroso, poniendo en peligro mortal a la persona en este momento de su vida? ¿Qué impide que el sistema inmunológico desempeñe la función que tan exitosamente había venido cumpliendo por tantos años?
No hay duda acerca de la estrecha relación entre los factores ya mencionados y el cáncer. Tampoco hay duda de que en nuestro estudio de la Kabbalah debemos considerar la interrelación de la mente, cuerpo y tensión, y su influencia en la aparición de enfermedades en general. La pregunta que debemos formular hoy con toda la humanidad es ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Estoy seguro de que no hay especialistas en cáncer que no se hayan preguntado por qué un paciente muere en tanto que otro, con el mismo pronóstico y el mismo tratamiento, se recupera. Las preguntas que nos hacemos respecto de enfermedades y malestares son las mismas que, en esencia, podemos hacer extensivas a accidentes aéreos o automovilísticos, u otro tipo de infortunios que pudieran acaecernos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Sin embargo, antes de seguir explorando esta liga tan vital de las causas de las tragedias que asolan a la humanidad, examinemos la perspectiva zohárica de la vulnerabilidad. La persona debe tener cuidado de no hacerse visible a las fuerzas negativas y destructoras que arremeten contra el mundo, y de no atraer su atención, pues ellas están autorizadas para destruir todo lo que pase frente a ellas. Esto está en concordancia con la observación del rabino Shimon Bar Yochai, de que una persona que mira con mal de ojo trae dentro de sí el ojo de la fuerza negativa destructora y por lo tanto se llama destructora del mundo. Y la gente debe estar en guardia contra ellas y no acercárseles, para no resultar dañada. Está prohibido acercarse al que tiene mal de ojo, al descubierto, sin un escudo de protección. Si es necesario cuidarse de la gente con mal de ojo, que puede actuar como canal para la energía negativa. ¿Cuánto más debemos cuidarnos del canal de la muerte? Un ejemplo de un hombre con mal de ojo fue Balaam, de quien está escrito: así dijo el varón cuyo ojo está cerrado. Esto significa que él era un canal del mal de ojo, y al que le pusiera la vista encima, le atraía la fuerza negativa destructora. Sabedor de ello, buscó fijar su vista sobre la nación de Israel, de manera que pudiese destruir todo aquello sobre lo cual pusiera su vista. Por lo tanto, está escrito: y Balaam levantó su ojo, para que su mal de ojo cayera sobre Israel. Israel, sin embargo, era inmune, pues está escrito: y vio a Israel morir tribu por tribu. Esto significa que vio la Shejinah, que es el escudo protector, rodando sobre ellos y mantenida en posición por las 12 tribus, y que su ojo no tuvo poder sobre ellos. ¿Cómo? Se dijo, puedo triunfar sobre ellos, si veo que la fuerza de lo alto descansa sobre ellos, y los protege con sus alas.
Lo que parece emerger del Zohar es la sobrecogedora revelación en torno a la vulnerabilidad y la existencia de escudos de seguridad. Balaam anticipó y buscó los puntos vulnerables a través de los cuales pudiese dirigir su ataque cósmico sobre la nación de Israel. Sus esfuerzos, sin embargo, no fructificaron. Los propios israelitas controlaron la energía e inteligencia negativa transmitida por el cosmos. La capacidad de Balaam para canalizar un enorme poder devastador fue capturada y destruida en su trayectoria. La nación de Israel, como toda la humanidad, asumió el control cósmico en la época del Éxodo. Sin este control sobre el ámbito celestial, individuos como Balaam habrían podido vender su mercancía a víctimas ingenuas y vulnerables, sin que éstas jamás se hubiesen enterado de lo que les estaba sucediendo. La nación de Israel hizo un buen uso de sus enseñanzas cósmicas. Consecuentemente, no estaban abiertos a las fuerzas destructivas con que Balaam podía devastar a sus víctimas. No eran vulnerables porque habían colocado su escudo de seguridad en una posición tal que pudieron evitar cualquier ataque. El asalto pudo haberse originado con individuos capaces de canalizar fuerzas cósmicas negativas, o bien, si vulnerables, a través de las actividades individuales negativas de vidas anteriores. La capacidad de activar su escudo defensivo los convierte en víctimas de las influencias astrales negativas del cosmos. Y cuando la totalidad de la letra se hace visible, todos los aspectos de las fuerzas negativas del mal quedan comprimidos e impactados, separados de la luna, el ámbito de Malhut. Lo que parece emerger del Zohar es que cuando se formulan las preguntas ¿por qué a mí? O ¿por qué ahora? La respuesta se encuentra en el umbral de la víctima. El Zohar declara que la ignorancia de esta causa principal, como la falta de un escudo de protección, es la razón fundamental de todo infortunio y toda enfermedad. No se puede ignorar ni subestimar la necesidad crítica de confrontar el problema de la canalización y las influencias cósmicas. Con el conocimiento correcto y apropiado de la Kabbalah y de la cosmología, es posible superar la influencia de las estrellas que marcan la influencia cósmica. En este contexto se encuentra la respuesta a las preguntas anteriores. Para la mayoría de nosotros, un esfuerzo concentrado y la concentración y el enfoque de la atención en zonas de peligro cósmico representan las primeras medidas de seguridad a tomar para evitar los catastróficos infortunios que actualmente asolan a la humanidad. Cuando el proceso de Tikkun dicta la retribución y el pago por la actividad negativa del pasado, en ese momento el individuo debe estar preparado para enfrentar el embate de sus propias influencias negativas. Sin ese preciso momento, no están colocados los escudos de seguridad. Entonces seremos vulnerables a los sucesivos factores de tensión,
enfermedad e infortunio. No tenemos a nadie a quien culpar más que a nosotros mismos, o a esa gente que se la pasa convenciendo a los desafortunados de que el estudio de la Kabbalah puede ser peligroso para la salud. El ataque a nuestro sistema inmunológico no es tan inoportuno como algunos médicos o científicos nos quieren hacer creer. Nuestra vida presente es simplemente una reproducción en cassette de nuestras encarnaciones anteriores. En el preciso momento en que debemos hacer una retribución, más nos vale estar preparados para corregir nuestra actividad negativa de una vida pasada. ¿Cómo podemos saber cuando esta energía negativa va a asomar su horrible cabeza? Siempre que nuestra conciencia se enferma, se enfrenta a la oportunidad de cometer un acto inmoral, una acción estrechamente conectada con el deseo de recibir para uno mismo. Si en ese momento fallamos en el proceso de tikkun, por esa ocasión habremos creado para nosotros un espacio vacío, donde no puede haber conexión con la fuerza. Estos puntos son blancos prioritarios para el Señor de la Oscuridad y su escuadrón de la Estrella de la Muerte. En tales momentos nos volveremos vulnerables a una invasión de este escuadrón malévolo. No hay manera de explicar cómo se manifestará su ataque en nuestras vidas personales. Siempre y cuando se presente la oportunidad del proceso de tikkun y que nosotros decididamente saquemos ventaja de ello. Entonces lo que en esencia sucede es que cortamos y dejamos fuera esa porción del cassette, editando los dos extremos conectados con la fuerza. El espacio que ocupa nuestra actividad negativa está relacionada con el nivel de la realidad ilusoria de nuestra existencia, donde existe el aspecto de libre albedrío. Mientras no sea retirado este marco del espacio-tiempo de energía-inteligencia negativa, se estará inyectando lo que en la terminología cabalística se conoce como espacio vacío. Este marco existe porque la fuerza no ha llenado este espacio vacío con su beneficencia. Cuando falta la beneficencia o plenitud, se deja un espacio para que se manifieste el deseo de recibir para uno mismo. El Ari, el rabino Isaac Luria, establece que la fuerza, la luz, penetra en cada estrato de existencia, que el emanador es omniabarcante, que cada molécula, átomo o partícula subatómica en el universo, cada célula, están imbuidos con el poder del Or En Sof. La fuerza está dentro y fuera de nosotros, como parte nuestra, y sin embargo, aparte de nosotros. Todo lo que hay en el universo no es más que un aspecto de un solo organismo viviente y con aliento. Algunas enseñanzas espirituales ubican a Dios en lo alto de un pedestal sublime y etéreo,
muy lejos del alcance de los humanos. En algunas religiones es necesario morir para poder conocer al Creador. Otras filosofías ven a Dios, quien creó el universo antes de pasar a cosas más grandes y presumiblemente mejores. La doctrina de la no coerción en la espiritualidad establece como requerimiento que la fuerza no puede penetrar en nuestro espacio, es decir, las vasijas, a menos que hayamos retirado nuestro pan de la vergüenza, a través del proceso de tikkun. Esto a su vez permitió al hombre ejercer su libre albedrío, ya sea para ejercer la restricción o para ser víctima del deseo de recibir para uno mismo. Las vasijas, es decir, nosotros mismos, ya no podríamos disponer indefinidamente de la benevolencia no ganada. Es así como nace el concepto de espacio vacío. Desafortunadamente, la vulnerabilidad pasó entonces a formar parte del paisaje humano de sufrimiento y miseria. Este concepto establece que en un momento dado se crea un espacio y un marco para la vulnerabilidad individual. La razón de que una persona desarrolle una enfermedad o ponga en marcha el proceso para que ocurra un infortunio se encuentra dentro de ese espacio vacío, donde la fuerza no tiene expresión física, en el que el Señor de la Oscuridad y su escuadrón de energía e inteligencia negativa son los poderosos invasores capaces de destruir nuestro cuerpo o nuestro medio ambiente. El Señor de la Oscuridad y su escuadrón de la Estrella de la Muerte reciben combustible a través de canales cósmicos. Cuando un individuo reencarnado expresa vulnerabilidad, esa condición crea el espacio vacío preciso que ha estado esperando el escuadrón de la Estrella de la Muerte. Como un escorpión mortífero, la Estrella de la Muerte aprovecha la oportunidad y se lleva al individuo al imperio de la oscuridad. El decaimiento de las defensas corporales, que permite la reproducción celular anormal, en forma de un tumor que amenaza con acabar con la vida de un individuo, se origina en esos intervalos de vulnerabilidad creados por el factor de espacio vacío. El escuadrón de la Estrella de la Muerte inhibe el sistema inmunológico del cuerpo y le impide desempeñar las funciones que desde años atrás venía realizando tan exitosamente. Este factor determina por qué, en igualdad de diagnóstico y tratamiento, un paciente fallece y otro sobrevive. Y también por qué una persona desarrolla una enfermedad y otra no. Además del factor de encarnación, existen otras varias causas que contribuyen al ataque sobre el cuerpo humano. Las zonas del peligro mencionadas en mi libro, Las zonas del tiempo, representan un golpe continuo de energía e inteligencia irrestricta e incontrolada sobre el cuerpo humano y el medio ambiente. Al no ser controladas esas fuerzas, nuestras vidas están destinadas al fracaso, el infortunio y el caos. A través del Zohar y sus historias y narraciones entremezcladas, uno se hace consciente de que todo nuestro medio ambiente participa en una gigantesca danza cósmica.
Sabemos que la atmósfera terrestre continuamente es bombardeada por rayos cósmicos y cascadas de energía provenientes del espacio exterior que destruyen y crean, en una rítmica coreografía cósmica. El futuro del hombre depende del trato que le deparen los cielos. Su espíritu está casi totalmente dominado por un mundo celestial superior de recursos aparentemente infinitos. Calores quemantes, el efecto de invernadero, relámpagos, tornados, huracanes, por mencionar solo algunos de estos fenómenos, representan un imprescindible ataque de devastación que sobrepasa cualquier cosa que el hombre pudiera imaginar. La idea de una superioridad celestial forma parte de la vida cotidiana. El sol y la luna ejercen una fuerte y profunda influencia sobre nuestras vidas. La luna hace que las mareas suban y bajen. El sol nos calienta durante el verano y se desvanece en los cada vez más fríos días de invierno. Haciendo una extensión de la idea de intrusión cósmica, el Talmud establece que la invasión del mal de ojo es la causa principal de muchas muertes súbitas sin explicación aparente. Ya hemos explorado el punto de vista zohárico en relación con el mal de ojo y el significado que le atribuye el código bíblico. Como contraste a la visión mecanicista de Occidente, la cosmovisión cabalística es de unidad orgánica. El cabalista considera que todas las cosas y eventos percibidos, o que actúan uno sobre el otro, son energías e inteligencias que están siempre interrelacionadas y unidas. Aun cuando aparecen como aspectos o manifestaciones distintas en nuestro mundo, se les considera esencialmente como partes de un todo unificado. Nuestra tendencia a dividir los mundos físico y metafísico en conceptos separados es vista por los cabalistas como algo perteneciente al ámbito de la ilusión. Para la visión cabalística, los canales de nuestros cinco sentidos, que son ojos, oídos, nariz, boca y manos, son de naturaleza intrínsecamente dinámica. El cabalista ha llegado a comprender que estas funciones actúan fuera de nosotros, además de brindar al ser humano la oportunidad de experimentar el mundo circundante. Nuestros cinco sentidos son energías inteligencia, como el cerebro, que actúan sobre nuestro medio ambiente y que a la vez son influidas por el cosmos. Es interesante y quizá no tan sorprendente que el Ari, el rabino Isaac Luria, haya construido un mapa mental de la realidad sensorial, en el cual 4 de los 5 sentidos principales son llamados básicos y reducidos a sus condiciones generales de energías inteligencia. Existen esencialmente 4 fundamentos básicos o inteligencias energía en todas y cada una de las existencias. Estos son vista, oído, olfato y habla. Este es el secreto de las 4 letras del tetragramatón. Estos canales son activados por las 4 energías inteligencia de la fuerza,
conocidos por sus nombres codificados: alma del alma, o sea, la vista; alma, que es el oído; espíritu, referente al olfato; y espíritu creado, referente al habla. La abstracción es una característica crucial de las enseñanzas cabalísticas. Debido a que tenemos que quedar involucrados con las estructuras y fenómenos de nuestra realidad física, no siempre podemos tomar en cuenta todas sus facetas. Nuestro conocimiento es por costumbre un sistema caracterizado por una estructura lineal y secuencial, típica de la manera en que pensamos. Lo que parece decirnos el Ari es que se trata de un fenómeno que hay que tener en cuenta al considerar el cuerpo humano. La energía e inteligencia del cuerpo. Los ojos, establece el Ari, simbolizados por la Yud del tetragramatón, representan el aspecto de la fuerza más intenso y de mayor significación. Consecuentemente, la energía e inteligencia generada por el ojo puede ser fácilmente transmitida a otra persona o cosa. Por ejemplo, si la energía a transmitir es de naturaleza negativa y el individuo que la recibe no tiene un escudo de protección, o si en ese momento hay una fisura en su sistema inmunológico, entonces será vulnerable al ataque. En ese preciso momento, todo aquello que esté operando se infiltrará en el sistema inmunológico, encerrándose ahí y preparando la estrategia para asestar el golpe mortífero. Todo esto es muy similar al comportamiento de un misil activado por calor, que una vez estimulado por los motores de un avión de combate enemigo, se inserta en él para destruirlo. Una vez que la energía e inteligencia mortífera se vuelve parte integral de la persona, se puede desatar todo el infierno, dependiendo de lo que esté sucediendo en el cosmos. El poder del ojo, entendido desde una perspectiva cabalística, se convierte en un poderoso instrumento de curación, tanto como puede ser un devastador canal de destrucción. La tecnología láser está desplazando rápidamente a los procedimientos quirúrgicos convencionales. Para curar un hueso enfermo o roto, es necesario llegar al área afectada. El rayo láser puede penetrar e invadir el cuerpo sin incisión o cirugía. El poder y la penetración de la vista no constituyen precisamente una prescripción novedosa. En la Biblia y en el Zohar abundan en narraciones relacionados con el asombroso poder de la observación y el mal de ojo. La pregunta que se debe formular en este momento es: ¿cómo y por qué la transmisión por mal de ojo crea tantos infortunios? ¿Dónde se origina el aspecto del mal de ojo? Y lo enviará, es decir, el macho cabrío, por mano de su hombre, et. La palabra et, con buena disposición,
Sugiere que para cada tipo de acción hay gente específicamente adecuada. Hay algunos hombres especialmente adecuados para la transmisión de bendiciones. Por ejemplo, una persona con buen ojo. Está escrito con relación al sacerdote. Un buen ojo puede transmitir positividad y bendiciones, porque a través del ojo sacerdotal se manifiestan las bendiciones y la curación. Hay otros que son especialmente adecuados para la transmisión de negatividad y maldiciones. En aquello sobre lo que se posan sus ojos, se confirman sus maldiciones. Por ello, un hombre debe cambiar de rumbo 100 veces con el fin de evitar a una persona con mal de ojo. El sacerdote era capaz de reconocer a esa persona porque tenía un ojo ligeramente más grande que el otro, cejas abultadas, ojos azulosos y mirada perversa. En Gush Halva había un hombre cuyas manos traían la muerte a lo que tocaran, y nadie se le acercaba. En Siria había un hombre cuyas miradas traían infortunios, aun cuando su intención era buena. Un día una persona caminaba por la calle con el rostro resplandeciente, cuando este hombre lo miró y su ojo quedó abatido. Lo que parece emerger del Zohar es la noción del poder del ojo y su capacidad para atacar a otra persona proyectando energía e inteligencia negativa. Si alguien a quien conoce piensa de usted en forma negativa, la canalización a través del ojo puede afectar su bienestar físico y mental. La energía e inteligencia de un ojo negativo puede extenderse de manera tal que llegue a provocar algún percance en la vida de una persona, como un accidente o algo parecido. Y también hay otros que pueden no desear hacer un daño intencionalmente, pero su particular carencia de lo que el otro tiene proyecta ese mal o deseo. Por ejemplo, un hermano que no tiene hijos, al ver a los de su hermano, puede enfocar mentalmente hacia ellos la energía e inteligencia del pensamiento de deficiencia que experimenta. Generalmente, a los niños se los considera más vulnerables a las energías e inteligencia del pensamiento negativo, y la mayoría no se da cuenta de su vulnerabilidad. La razón de la debilidad de los niños es la ausencia del deseo de compartir, que solamente se vuelve parte integral del alma interna a la edad de 13 años en los varones y de 12 en las mujeres. Hasta esa edad, el deseo de recibir para uno mismo domina a los niños. Consecuentemente, atraen hacia sí mismos todo tipo de energía que esté por ahí, ya que principalmente son receptores. En la madurez, cuando la energía e inteligencia del deseo de recibir con el fin de compartir se vuelve un elemento participante en su psique interna, toda su estructura interna y mental queda esencialmente equilibrada, hasta que la actividad negativa ingresa a su personalidad. Sin embargo, esta forma de vulnerabilidad no es exclusiva de los niños. Siempre debemos tener en mente las zonas del peligro explicadas en las zonas del tiempo, sobre todo cuando seamos vulnerables a alguna actividad negativa.
Por lo tanto, tenemos que ser excesivamente precavidos con nuestras acciones durante aquellos periodos de influencia cósmicas intensamente negativas. Otra área de influencias no aparentes está relacionado a lo que yo llamo el ataque de la energía ambiental. Tenemos que revisar cuidadosamente la cosmovisión fundamental de nuestra cultura. Fue Galileo quien propuso que, en la verdadera ciencia, los investigadores deben restringirse al estudio de las propiedades esenciales de las entidades materiales. Solo debían considerarse aquellos factores que pudiesen ser medidos y cuantificados. Otras características, tales como el olor, el sabor, el sonido o el color, debían ser consideradas como proyecciones mentales subjetivas, que tenían que ser excluidas del terreno de la ciencia. Por dirigir nuestra atención exclusivamente a las propiedades cuantificables de la materia, hemos perdido contacto con el 99% de la realidad que nos circunda y envuelve por completo. Con la introducción del principio de incertidumbre en física del presente siglo, hemos llegado a darnos cuenta de que no hay una verdad absoluta en la ciencia. Desafortunadamente, la idea de que todas nuestras teorías y conceptos son inciertos, limitados y, en el mejor de los casos, solo probables, todavía es inaceptable para la mayoría de los científicos. Aún las personas comunes han renunciado a atribuir alguna importancia al ser dentro de la así llamada jerarquía de la ciencia. Para el científico, la existencia de la energía interna es la materia física, carece en absoluto de propósito. La naturaleza es tan solo una maquinaria que trabaja de acuerdo a las leyes de la mecánica, sin la participación del ser humano. Su visión de la naturaleza es la de una máquina perfecta que opera bajo principios matemáticos, rígidos y exactos. La actitud del común de la gente ante su medio ambiente es de indiferencia. Estamos aquí con el solo propósito de manipular y explotar la naturaleza. En el siglo XVII, Kepler diseñó leyes empíricas concernientes al movimiento de los planetas mediante el estudio de las tablas astronómicas. Galileo realizó experimentos para descubrir las leyes de los cuerpos que caen. Luego vino Newton, con su repentina chispa de inspiración al ver que una manzana caía de un árbol. Sin embargo, en el siglo XX, los científicos enfrentan un gran reto a su capacidad para comprender el universo. En su lucha por captar la nueva realidad de la física subatómica, penosamente se han dado cuenta de que sus actitudes y conceptos básicos relativos a la naturaleza, como su forma fundamental de pensar, son completamente inadecuados para descubrir la esencia de nuestro medio ambiente natural. No obstante, el común de las personas ha quedado atrasado en lo referente a esta nueva conciencia. El pensamiento occidental ha programado al individuo para que crea que la extrapolación de las leyes y principios de nuestro universo
es una función de la ciencia y los gobiernos, y no algo que corresponde al individuo. Sin embargo, es, es un individuo el que entrega la correspondencia, no la oficina de correos. Es un individuo el que no previó los efectos de arrojar desechos tóxicos en la atmósfera y en las aguas. Es el individuo quien lleva a efecto las acciones que son benéficas o destructivas, desde un punto de vista ambiental, y no una dependencia gubernamental. El mal entendimiento del papel del individuo en asuntos de interés público queda demostrado por la historia relatada por un comentarista de noticias. Cuando se le informó a un grupo de residentes en los Estados Unidos de Norteamérica que el costo de garantizar los depósitos en los bancos de ahorro y préstamos en quiebra sería de aproximadamente $1,000 por cada contribuyente. El comentario fue: ¿por qué debemos pagar nosotros? ¿Por qué no absorbe el costo el gobierno? Si nuestra actitud presente hacia las condiciones del medio ambiente y la estructura socioeconómica es de desesperanza y desamparo, ello se debe a que durante los últimos 300 años el individuo ha sido excluido del creciente conocimiento que le es necesario, y a que ha cedido la responsabilidad de sus acciones. Podría pensarse el siguiente argumento: ¿de qué sirve si verdaderamente entendemos o no nuestro medio ambiente? Simplemente hay que ver los extraordinarios logros de la ciencia y lo mejor que vivimos hoy en día. Desgraciadamente, lo opuesto también es cierto. Con la falta de experiencia y educación, al enfrentarnos con los efectos de nuestras acciones, nos invade un sentimiento de abandono combinado con la dudosa esperanza de que las autoridades se harán cargo del problema. Todo lo necesario, declaraba la ciencia, era el dominio y el control sobre la naturaleza. Y este control iba a dejarse en manos de la comunidad científica. El hombre común no debía preocuparse ni ser capaz de formar un sistema que pudiera brindarle la estructura organizacional de orden en el universo. Las experiencias de la vida constituyen una evidencia contundente del fracaso en el intento de crear una sociedad libre de violencia, caos y desorden. El problema de las drogas se extiende a todo el espectro socioeconómico. Médicos, abogados, atletas, ejecutivos, obreros, estudiantes, amas de casa, jóvenes y viejos, ricos y pobres, blancos y negros. Nadie, según parece, es inmune a esta insidiosa amenaza. Un alarmante número de personas de todos los estratos son farmacodependientes, antidepresivos, tranquilizantes, somníferos o inhibidores del apetito. Millones fuman marihuana o consumen cocaína diariamente. El alcoholismo sigue siendo una desgracia internacional.
Se calcula que aproximadamente 365.000 personas mueren cada año, solamente en los Estados Unidos de Norteamérica, por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Como es el caso con tantas otras aflicciones a las que se enfrentan las sociedades occidentales hoy en día, parece que nadie considera y mucho menos atiende la causa de las drogas y otras epidemias. En lugar de eso, buscamos soluciones sintomáticas. Es común que se esgrima el factor de la tensión nerviosa como la causa de la mayor parte de los problemas del mundo. Este razonamiento por sí solo no explica el por qué algunas personas en situaciones similares de tensión u otros factores sintomáticos no son vulnerables o no quedan expuestas a los mismos peligros por los que atraviesan los desafortunados. En el análisis final, tal parece que dependemos constantemente de nuestra buena o mala suerte. Obviamente, este razonamiento deja muy poco lugar a la noción de libre albedrío. Las culturas primitivas siempre han practicado métodos de trascendencia. Cantos, danzas y ceremonias por medio de los cuales logran una sociedad libre de tensiones. Ellas fueron capaces de crear escudos de seguridad que las protegiesen. Lo que un día constituyó una rica trama social, cultural y espiritual, ha sido devorado por vacíos conceptos materiales y falsas promesas tecnológicas. Y, finalmente, digerido por el gran mito del progreso ciego. Hoy en día, esa íntima relación que alguna vez tuvimos con la naturaleza ha sido reemplazada por una crasa ilusión, producto de la abundancia de drogas llamadas recreativas. El cabalista siempre ha sabido que el pensamiento da forma, palmo a palmo, a lo que percibimos como realidad, tal como esa realidad da forma al pensamiento. Somos lo que pensamos. Más que un simple medio para percibir la realidad, el pensamiento-acción tiene la capacidad de crear la realidad que percibimos. Somos más que simples observadores de la realidad, más incluso que simples participantes en nuestra concepción terrenal de lo real. La acción, de acuerdo con la sabiduría cabalística, no sólo determina la realidad terrena que escogemos crear, sino que también moldea la manera en que eliminamos interactuar con ella. El Zohar describe una demostración clásica de este poder temible e ilimitado, pero ciertamente controlable. El rabino Hillá y el rabino Yoshi caminaban por un páramo cuando vieron a un hombre que se acercaba a ellos. El rabino Hillá dijo: alejémonos, porque pudiera ser un idólatra o un ignorante, y está prohibido asociarse a ellos mientras se viaja. El rabino Yossi dijo: permanezcamos aquí y observemos. ¿Acaso se trate de un gran sabio? Aquel hombre, al tiempo que se acercaba, dijo:
El sendero que ustedes intentan tomar es peligroso y temí caminarlo solo. Sé de otro camino. También sentí que debía prevenirlos, pues está escrito: no pongáis ante el ciego piedra que lo haga tropezar. Alejémonos inmediatamente de este camino y no discutamos, hasta que estemos bien lejos de su influencia. Después de dejar este lugar, el hombre explicó sus acciones. El camino es peligroso para quien se adentra en él. Una vez un sacerdote sabio y otro ignorante y analfabeta caminaban juntos por el sendero. El sacerdote ignorante se levantó y mató al otro. Desde aquel día, cualquiera que recorre ese sendero se pone en peligro. El lugar ha atraído a ladrones y asesinos que acechan a los viajeros y atacan a todos los que se aventuran por ahí. La fuerza se manifiesta cada día para determinar la sangre de aquel sacerdote. Lo que parece emerger del libro sorprendente que es el Zohar es que se debe abandonar el paradigma mecanicista de la naturaleza para tomar en consideración el nivel interno del 99%. De hecho, el método cartesiano ha tenido un éxito espectacular en el área del 1% del nivel material, con el cual todos nos podemos asociar y fácilmente aceptar como realidad, hasta el grado de ignorar el ámbito más importante del nivel interno que constituye el 99% de la existencia. Esta es precisamente la razón de que hayamos tenido tan poco éxito en las áreas de la mayor importancia. Un individuo afectado por una enfermedad cardíaca o por el cáncer estará más que dispuesto a abandonar los lujos y éxitos materiales que ha traído la ciencia, y a reemplazarlos por una mejor comprensión de lo que es la salud y la enfermedad. La idea está claramente plasmada en el Zohar. Cuando hay separación de pensamiento entre el nivel interno, referido al Seir Anpin, de la existencia y su correspondiente externo, referido a Malhut, una gran pena y muchos problemas se enseñorearán del mundo. Cuando no hay separación, lo que domina es la perfección, la paz y la armonía. Así pues, nuestras respuestas al medio ambiente están determinadas no tanto por el efecto visible, localizado y exterior de los estímulos mundanos sobre nuestros sistemas mental y biológico, sino más bien por influencias invisibles, pero muy reales. En la visión cartesiana tradicional, se supone que cada persona tiene básicamente el mismo aparato biológico y que todos tenemos acceso al mismo marco de percepción sensorial. Esta ha sido y sigue siendo una de las fallas básicas de la ciencia. Existen individuos que instantáneamente captan y distinguen las vibraciones del medio ambiente, mientras que otros no perciben nada en absoluto. Si tan solo escucháramos las palabras con que nos comunicamos cada día. ¿Qué sientes? Dime qué ves.
Normalmente, ninguna de estas dos expresiones se refiere a los aspectos obvios y externos del asunto en consideración. Regresando a la narración del Zohar, el punto que nos interesa subrayar es que los objetos inanimados no siempre están sin vida, inertes o inconscientes. La visión cartesiana de la materia como algo sobre lo cual tenemos control se debe extender más allá de las limitaciones físicas de la ciencia. Nuestros pensamientos y acciones son absorbidos por todas las entidades materiales que nos rodean, tanto a nivel terreno como celestial. Las llamadas vibraciones que algunos percibimos en forma intuitiva son energías e inteligencia de seres humanos que se han vuelto parte integral de un sujeto, ya se trate de un camino, una casa o un lugar de trabajo. Comprendemos así que esencialmente existen dos realidades. La material se presta a una descripción reduccionista, pues se adhiere al método y la visión cartesianos de que todo es como una máquina construida de partes diferentes. Desafortunadamente, a la realidad interna, que es el 99%, no se le ha considerado digna de la investigación científica. La mayoría de los científicos contemporáneos se encuentran difícil admitir esta realidad. De hecho, no se estimula la investigación de este importantísimo 99% del todo universal, y ni se siquiera se hacen preguntas en torno a su existencia. El hecho de que el enfoque reduccionista es inapropiado para resolver los problemas más serios de la humanidad constituye la razón esencial de que no se haya producido soluciones fundamentales. ¿Cómo entonces va a cambiar esta situación? Debemos ir más allá del estrecho marco de referencia mecanicista de la ciencia contemporánea y desarrollar un enfoque más amplio para la solución de los problemas. Trascender esta limitada visión de nuestro universo requerirá de una gran revolución cultural. Sin embargo, el rabino Shimon Bar Yochai ha predicho y reconocido en esta era de Acuario dicha revolución informativa. El nuevo marco de referencia formulado por el Zohar no solamente tendrá un fuerte impacto en nuestros estilos de vida, también tiene el potencial de unificar espiritual y materialmente. No es necesario hacer grandes descubrimientos para desarrollar un enfoque cabalístico con el fin de mejorar nuestro bienestar personal y ambiental. Podemos integrar el conocimiento zohárico a las leyes y principios básicos establecidos en el seno de la comunidad científica. El pensamiento científico moderno debe conducirnos a una visión de la realidad cercana a las concepciones cabalísticas, en las que el conocimiento de mente y cuerpo, junto con información celestial precisa relacionada a las influencias invisibles, pasa a formar parte integral de nuestra forma de vida. Además, debemos estar conscientes de que el universo entero se encuentra en un estado natural de equilibrio dinámico. El organismo humano es el factor decisivo. Cada cuerpo celestial se comporta de manera particular porque todos ellos están dotados con naturalezas intrínsecas que hacen que su comportamiento les sea inevitable.
La astrología cabalística examina a fondo la naturaleza misma de la realidad. En un tiempo la experimentación fue el intento de estudiar un sistema a través del análisis, con base en situaciones de estimulación controlada. A esta exploración le siguió la observación de la respuesta resultante. Sin embargo, desde que se estableció el principio de incertidumbre, los experimentos controlados a nivel cósmico nunca podrán ser determinados con precisión. Por lo tanto, los resultados provenientes de los cálculos realizados por la astrofísica teórica son casi una futilidad. Basta con reflexionar acerca de la actividad humana para sospechar que algún loco científico metafísico anda suelto. De hecho, según la Kabbalah, el caos y la confusión de la existencia física fueron implantados en la Tierra con el propósito específico de permitir al hombre el suficiente libre albedrío para aliviar el pan de la vergüenza. La Kabbalah enseña que antes de que existiera la rueda, existió la idea de la rueda. Los pensamientos y las ideas no solo nos permiten crear el mundo físico, también influyen sobre lo que ocurre en el cosmos. Entendemos que la luna afecta a las mareas. Reconocemos que las supernovas, los agujeros negros y otros fenómenos en el espacio exterior inevitablemente afectan el clima y otras condiciones en la Tierra. Pero podemos comprender la antigua creencia cabalística de que la conducta de los terrestres puede anular influencias extraterrestres y, en contra de la creencia científica, tener un impacto sobre los eventos intergalácticos. La destrucción del segundo templo de Jerusalén por parte de los romanos, en el año 70 de nuestra era común, trajo la casi total desaparición de las respuestas a tales preguntas. Desde entonces y a través de los siglos, la luz de la Kabbalah ha parecido languidecer. Pero esta segunda sabiduría vital jamás podrá extinguirse. Está escrito en el Zohar que la Kabbalah tenía que esperar hasta la era de Acuario para hacer su reaparición como una herramienta en las manos del hombre, como un instrumento electrónico para atraer la fuerza hacia la raza humana, que vaga errante y confundida en la oscuridad cósmica. Ese tiempo ha llegado. El Zohar es un libro de poder, el poder de formar las letras del Aleph Bet y hacer que realicen nuestros deseos. Pero el Aleph Bet no tendrá un uso práctico a menos que entendamos cómo ubicarnos en esta red suprema y omniabarcante. El estudio de la Kabbalah es un programa que nos permite tener acceso a este sistema dador de vida. Referencias al capítulo 1. Ataque cósmico. Acerca de haber cumplido su propósito. Ver Zohar 2, página 41b y 42a. Acerca de la verdad zohárica, tal como arriba, así abajo. Ver Zohar 1, página 53a.
Sobre Thomas McCown, especialista líder del campo de salud pública y medicina social. Ver McCown, Thomas. The Modern Rise of Population. San Diego, Academic Press, 1976. Acerca de los cambios significativos en los patrones básicos de enfermedad. Ver Geagery, 1979. Acerca de pagar el tiempo perdido y hacer que se cure por completo. Ver Éxodo 21:19. Acerca de la distinción del ser humano de otros animales. Ver una entrada al árbol de la vida. Rabbi Ashlag. Editado por Berg, páginas 54 a 58. Acerca de la frase, mayor aún que el deseo de amamantarse del ternero, es el deseo de compartir de la vaca. Ver Iniciación a la Cábala. Berg, página 73. Sobre el deseo de recibir con el fin de compartir. Ver Iniciación a la Cábala. Volumen 3, Berg, páginas 100 a 101. Acerca de la conciencia de fuerza. Ver Iniciación a la Cábala. Volumen 3, Berg, páginas 100 a 101. Sobre el deseo de recibir con el fin de compartir. Ver Iniciación a la Cábala. Volumen 1, Berg, página 93. Sobre la frase, así dijo el varón cuyo ojo está cerrado. Ver Números 24:3. Acerca de la frase, y Balaam levantó su ojo. Ver Números 24:2. Sobre el texto, ¿cómo se dijo? Puedo triunfar sobre ellos si veo que la fuerza de lo alto descansa sobre ellos y los protege con sus alas. Revisar Zohar 1, página 68b. Acerca de la luna, el ámbito de Malhut. Ver Zohar 2, página 181a. Sobre las zonas del peligro cósmico. Ver las zonas del tiempo. Berg, parte 3. Sobre el proceso de Tikkun. Revisar las ruedas de un alma. Berg, páginas 78 a 81. Sobre el escuadrón de la estrella de la muerte. Ver El poder del Aleph Bet, volumen 1, páginas 65 a 89. Sobre nuestra existencia donde existe el aspecto del libre albedrío. Ver Iniciación a la Cábala, volumen 2, Berg, página 31. Sobre el retiro de nuestro pan de la vergüenza a través del proceso de Tikkun. Ver El poder del Aleph Bet, volumen 2,
Berg, páginas 33 a 35. Sobre el que la muerte reciba combustible a través de los canales cósmicos. Ver el poder del Aleph-Bet, volumen 1, Berg, páginas 123 a 128. Acerca de diferentes muertes súbitas sin explicación aparente. Ver Talmud Jerusalmi, Tractat Shabbat, página 14b. Acerca del mal de ojo y el significado que le atribuye el código bíblico. Ver Talmud, Números capítulo 24. Acerca de los 5 sentidos en relación con las energías inteligencias. Ver Kitibei, Ari, Rabí Isaac Luria, volumen 6, Centro de Investigación de la Kabbalah, Sha'ar Hakdamot, página 31, sección 2. Sobre el asombroso poder de la observación y el mal de ojo. Ver Levítico, capítulos 12, 13. La conexión cabalística. Berg, página 142. Sobre el texto. Y lo enviará el macho cabrío por mano de un hombre. Ver Levítico 16:21. Sobre el texto. Un buen ojo puede transmitir positividad y bendiciones. Ver Proverbios 22:9. Acerca de que un hombre miró a otra persona y su ojo quedó abatido. Ver Zohar 3, página 63 a b. Sobre la razón de la debilidad de los niños en ausencia del deseo de compartir. Ver Zohar 1, página 165b. Acerca de un poder temible e ilimitado, pero ciertamente controlable. Ver Zohar 2, página 49b. Acerca del dominio de la perfección, la paz y la armonía cuando hay separación. Ver Zohar 2, página 9b. Sobre el establecimiento del principio de incertidumbre. Ver el poder del Aleph-Bet, volumen 1, Berg, páginas 120 a 121. Sobre el suficiente libre albedrío para aliviar el pan de la vergüenza. Ver Iniciación a la Kabbalah, volumen 3, Berg, páginas 148 a 149.
acerca de la influencia en el mundo y el hombre de lo que ocurre en el cosmos. Ver el poder del Aleph Bet, volumen 1, Berg, páginas 25 a 28. Acerca de lo que está escrito en el Zohar y que se puede esperar hasta la era de Acuario. Ver Zohar 3, página 58a.